En el punto Chile, Manuel Pardo se va a Chile y desde ahí va a preparar su campaña para las elecciones en el Congreso. Y quería preguntar entonces por Chile, por Bolivia, porque en el gobierno de Manuel Pardo también se firma pues el cuestionado tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia. Y poco tiempo después, el año siguiente, 874, Chile firma con Bolivia un tratado de paz. ¿Cómo interpretas tú estos dos tratados que firma Bolivia? Uno secreto con el Perú y otro de límites definitivo con Chile. Bueno, primero el regreso, la ida de Manuel Pardo a Chile. Yo creo que Manuel Pardo en Chile, hay muchas teorías, ¿no?, que dicen que Manuel Pardo regresó al Perú diciendo la guerra se viene, ¿no? Circula esa versión. Circula esa versión, ¿no? O sea, la guerra se viene. Ahora, yo lo que pienso, y esa es mi visión muy particular, es de que Chile estaba tan pobre como nosotros. O sea, Chile estaba pasando una situación económica muy grave. Chile no tenía algo con qué engancharse en el nuevo capitalista. Nosotros teníamos el salitre, ellos qué cosa tenían, o sea, tenían trigo, tenían, o sea, productos agrícolas, pero realmente en ese momento se está dando, los liberales están asumiendo el poder y Manuel Pardo es muy amigo de ellos, ¿no? Es muy amigo de Santa María, es muy amigo de Pinto, ¿no? Entonces, obviamente que como estratega que él era, veía de que Chile podía ser en algún momento un rival del Perú, pero la misma pobreza económica y el mismo faccionalismo chileno, que es una de las cosas que nosotros todavía no tenemos tan claro, o sea que Chile no va a la guerra tan cohesionado como nosotros pensamos, o sea, Pinto en algún momento está abandonado, ¿no? Y está en contra. Y está en contra, ¿no? Entonces ahí hay unas cosas, hay una serie de situaciones que nosotros todavía no hemos clarificado muy bien. Entonces, volviendo a tu pregunta, estos tratados. Lo que dice, yo creo que lo que hace Manuel Pardo es seguir la diplomacia del entente, o sea que es la diplomacia de los bloques, ¿no? Que ya los europeos estaban experimentando y que ya en la Primera Guerra Mundial pues se va a convertir en el modelo, ¿no? O sea, bloques de guerra, o sea que tú lo que haces son alianzas defensivas justamente para disuadir, ¿no? Entonces, él apela a la diplomacia pensando de que Argentina se va a unir al bloque. O sea, no es un tratado suicida, yo y Bolivia, no, sino que hay otro aliado que es Argentina, que acuérdate tenía un problema limítrofe con Chile. Claro, Argentina que podía sumarse al bloque. Que podía sumarse al bloque. Pero tú podías haber pensado la cosa como si vamos los tres, ok, y si quedamos dos, no. Y sin embargo él piensa primero uno y luego el otro. Claro, lo que pasa es que eso tenía que pasar por el Senado, tenía que pasar por la Cámara de Diputados. O sea, esto no era algo que el Perú pudiera decidir. O sea, que esto tenía que tener su trámite por otro lado, institucional. Fue una iniciativa boliviana. Bolivia le propone al Perú. Claro, Bolivia le propone al Perú y nosotros aceptamos, ¿no? Okay. Nosotros aceptamos. Ahora, a lo que yo voy, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué este tipo de bloque en el que nosotros estamos, digamos, en inferioridad de condiciones? Porque no es un bloque que tú puedas decir, pues no es un bloque con Argentina de frente, sino es un bloque con un socio menor. Tú tienes que pensar de que en el periodo de gobierno de Manuel Pardo hubieron cualquier cantidad de guerra civil, o sea, de levantamientos. El peor de todos fue el levantamiento de Piérola, que le cuesta al fisco 5 millones de soles. O sea, la guerra interna, como siempre, nos devora, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, una alianza defensiva que no tenía nada de defensiva y un desarme militar, ¿no? Fuimos a la guerra totalmente inermes, ¿no? No, y además con ciertas, como estás tú diciendo, decisiones contradictorias, ¿no? Por un lado, una alianza que implica prepararnos para un enfrentamiento, ¿no? Si necesito una alianza es porque algo viene, y por otro lado, desarme paralelamente, ¿no? Entonces, ciertas incongruencias. Incongruencias, que yo, o sea, yo pienso que esos son los grandes errores, ¿no? Los grandes errores, bueno, básicamente por esa razón, tratado de alianza defensiva y estatización, o sea, esos fueron los argumentos para la guerra, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que habría que analizar esos años de gobierno que son pura contingencia. O sea, la catástrofe económica, la guerra civil, entonces, que tú vas tomando decisiones que no son las decisiones que se pueden tomar en momentos de paz, con calma, ¿no? Sino que tienes 25 problemas en simultáneo, que me parece que hubieron 39 levantamientos,
¿no? Entonces, ¿cómo lidias con eso? O sea, te tienes que declarar en bancarrota fiscal, no llega el dinero, tienes a los empleados parados. Entonces, los acreedores se te vienen encima. Todo o sea, bomberos, la política de los bomberos, ¿no? Y en el camino, firmando un tratado sin sopesar realmente si esto era lo que más le convenía al Perú. Y yo creo que simplemente fue un Incluso pide en su momento al director supremo, Pueyrredón, que le envíe dinero, porque necesita dinero para armar las fuerzas, para armar el ejército que tiene que cruzar los Andes, y no se lo mandan. No se lo mandan porque no había recursos, y razón por la cual él al final, desde Mendoza, va a estar durante casi 2 años buscando recursos y tratando de juntar no solamente el dinero, sino la gente para el cruce de los Andes. En Chile, San Martín obtuvo 2 importantes victorias militares, Chacabuco y Maipú. Con esta última, consiguió la independencia chilena en 1818, al lado del patriota chileno Bernardo O'Higgins, quien se convirtió en el gobernante de la nueva república. O'Higgins fue quien brindó apoyo económico para realizar la expedición libertadora de San Martín. La expedición libertadora la financió el gobierno de Chile. El presidente O'Higgins prácticamente obligó al Congreso chileno a levantar un préstamo para financiar la expedición. Un préstamo, un dinero que era muy oneroso para la economía chilena de ese momento. Chile necesitaba el puerto con urgencia para reabastecer a sus tropas que estaban ocupando territorio entonces enemigo. El Perú era el doble del tamaño de Chile, el doble de población de Chile, pero en todas o casi todas las operaciones nos presentamos en paridad o inferioridad numérica. Entonces, algo estaba pasando. El Perú no estaba, pues, hasta el día de hoy tenemos problemas, pero en ese momento mucho más el Perú no era un Estado-nación. O sea, estábamos desconectados para adentro. Si simplemente sumas, pues, si comparas las poblaciones, la lógica te dice que deberíamos haber tenido unas fuerzas del doble del tamaño de Chile. En esos días, el puerto de Iquique ya estaba en manos chilenas y había comenzado su cambio definitivo de nacionalidad. Las calles cambiaban de nombre. Desaparecía el Jirón 28 de Julio para ser reemplazado por la avenida Prat. Iquique estaba llena de funcionarios que procedían a un nuevo reparto de las concesiones salitreras. Los nuevos dueños estaban en Valparaíso. La escuadra libertadora venía con bandera chilena y la mayoría de los soldados que trajo San Martín en la expedición libertadora eran chilenos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando San Martín ocupa la capital, la mayoría de los soldados eran chilenos. O sea, hay una primera ocupación. Y ahora, hay algunos libros que hablan que la primera guerra del Pacífico fue la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Cuando Chile declara la guerra de la Confederación, o sea, Perú y a Bolivia. O sea, los mismos países están en conflicto. Y hay una segunda ocupación de Lima, por ejemplo, por las tropas restauradoras de Manuel Bulnes. Seamos un poco en el tiempo, porque este programa trata un poco de historia. ¿Cuándo se inician los problemas con Chile? Bueno, las relaciones con Chile nunca fueron armónicas, ¿no? Es cierto que hasta 1879, en que está ahí el conflicto que todos conocemos como la Guerra del Pacífico, era el país con el cual el Perú tenía más relaciones, o sea, pero una convivencia no implica necesariamente armonía. Siempre dentro de la convivencia hay conflictos, rivalidades, diferencias. Nosotros, la famosa guerra con Chile o guerra del Pacífico, las relaciones con el vecino del sur fueron difíciles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tú consideras que, a ver, yo no soy historiador, simplemente se va a hacer apuntes muy puntuales. En relación con el año 21 y la venida de la expedición libertadora, claro, efectivamente, viene San Martín viene con
con bandera chilena. Sí, y Cochrane era el almirante de la escuadra chilena. Martín, Hubo otro factor entonces, de conflicto. con ese criterio San Martín no fue un libertador. No, Pero, es que no. Pero entonces, No. creo, ¿cómo tratarlo? Mira, hasta donde me han enseñado desde que... el tema, San Martín fue libertador. el tema es que O'Higgins... Porque Bolívar viene con tropas colombianas, ¿sabes? Sí, y después no viene le con tuvo- tropas chilenas. No, pues. Ni peruanas. No. O sea, viene con tropas colombianas, Sí. o sea... O venezolanas. O venezolanas, o sea... No, pero el ejército de Bolívar era sobre todo colombiano, así como el ejército de San Martín era sobre todo Claro. soldados chilenos. Siempre hay... Estimados. El mal sentimiento de los peruanos hacia Chile y los chilenos se debe a que su propio orgullo fue mancillado por este considerado pequeño país, por ellos, en aquellos tiempos, un país insignificante, pequeño y sin recursos importantes, manteniendo esa falsa e estúpida impresión hasta hoy. Y con menos de la mitad de la población en comparación con Perú, el cual fue virreinato de España, rico en oro y mayor población. Al verse sobrepasado y derrotado, humillado, despojado, ocupada su capital y desolado por este insignificante país llamado Chile, y echado por la borda todos sus ideales de victoria, pues, inclusive estando aliado con otros países, Bolivia y Argentina, aunque esta última los abandonó, fue sin lugar a dudas la más grande humillación de su historia como una república independiente. Esto, sin duda, llevó a un pensamiento y orgullo pisoteado inconsciente que ha sido llevado de generación en generación por los millones de peruanos, hasta nuestros días. Llevándose con mayor fervor, producto de los fracasos políticos e incapacidad de sus gobernantes para controlarlos al no poder cumplir con sus metas estipuladas como gobierno. Y ver a ese Chile cada día que pasa más lejano, creciendo aún más ese odio enfermizo hacia los chilenos. Mucho les duele oír y leer que en Chile no importan para nada, que poco y nada se habla de ellos, si no es por algún motivo puntual y párele de contar. Eso les irrita, pues diametralmente opuesto es el caso en el Perú, que todo gira en torno a Chile. Ese sentimiento de admiración y odio, más que alejarlos de su enemigo, los acerca. Del modo que a continuación pongan atención a lo que describió el académico uruguayo Washington Polier, para el diario La Mañana de Montevideo, hace ya varios años, sobre la trastocación histórica y valórica que tienen de la verdad de Chile para con ellos. Sobre un artículo peruano, antichileno, que dijo: Chile es enemigo de los arbitrajes. Chile tiene el culto de su fuerza. Responde. Repetimos que es esta una manera muy fácil de orillar dificultades, no respondiendo a los ataques fundamentales a que se ha hecho acreedor el Perú, con el vasto plan tramado contra Chile, y que dio lugar a la guerra de donde procede el Tratado de Ancón. No podía buscar abogado de la causa peruana argumento más desdichado, para atacar a la República de los Andes. ¿Cómo atreverse a decir que Chile es enemigo del arbitraje? Un país que con fecha 3 de enero de 1879, le propuso el arbitraje a Bolivia sobre la cuestión de las concesiones de la Compañía de Antofagasta, que por segunda vez ofreció someterse a sus decisiones al mandar el ultimátum Videla, y por tercera en la entrevista del presidente Pinto con Lavalle. ¿Cómo pueden sostener que Chile es retrógrado y reacio en materia de arbitrajes, cuando por medio de él ha resuelto sus grandes cuestiones, el magno pleito de las andinas y patagónicas, aceptando el fallo de Inglaterra, lo mismo que la célebre reclamación Alsop, con Estados Unidos? No tienen la menor consistencia tales afirmaciones, y como se ven por su base ante los hechos, que dicen más para los pensadores y los pueblos serios, que los discursos hiperbólicos, comparando la Francia heroica de la revancha al reconquistar las fronteras de su raza, de su lengua, de su historia hasta los orígenes romanos, con el Perú de la ofensiva literaria, que vuelve por tierras que ni siquiera valorizó con sus esfuerzos. Lo asombroso es que un peruano diga que jamás su país acudió a medios imperialistas para resolver las cuestiones que tenía pendientes con sus vecinos. Es posible que quien inicie una polémica con un tono un tanto magisterial, desconozca hasta ese punto la historia de su país. Se olvidan que el Perú invadió a Bolivia en 1841 sin declaración de guerra. En ese atentado inicuo, promovido por el gobierno de Gamarra, el Perú sufrió un completo desastre, a pesar de la perfidia y de la invasión a la alemana. A pesar de que encuentren que su país es casi una Francia americana, en la llanura de Ingaví, el ejército peruano fue destrozado por los bravos soldados que comandaba Vallivian.
¿A quiénes recurrieron entonces los peruanos? A los chilenos como de costumbre. A ese pueblo laborioso y pacífico, a pesar de ser admirable en el combate. Entonces, el Perú buscó la mediación de aquellos, por intermedio de Lavalle, hecho oficialmente consignado por el ministro de Relaciones de Bolivia, don Manuel Urcullú, como no una, sino una infinidad de veces lo han hecho, aunque odien mortalmente a los chilenos. Como en 1823, para su independencia. Como cuando Perú le declaró la guerra a Colombia en 1828, siendo una vez más derrotados sus ejércitos en Tarqui. Como cuando el mariscal Santa Cruz invadió el Perú entre 1837 y 1839, salvándolo otra vez la generosa nación chilena, en el campo de batalla de Yungay, por medio del ejército que mandaba don Manuel Bulnes. Como en 1840 en el caso aludido, con Gamarra el ejército boliviano, hasta que en 1865, Chile jugó sus destinos como un caballero andante más generoso que reflexivo, haciéndole devolver a sus protegidos las Islas Chinchas, y sufriendo él en cambio la destrucción del puerto de Valparaíso, con todas las consecuencias de la guerra con España. Entonces, las palabras peruanas no alcanzan para elogiar a los chilenos. Ahora son retrógrados, díscolos y violentos. Le contestaremos pues, a todo lo que quieran. Pero no hemos de demostrar, aplastando el propósito peruano, de confundir a la opinión uruguaya a su favor, para lo que no omitiremos si es preciso, seguir recordando hechos como los de 1823, 1828, 1837 a 1839, 1840 y 1865, reveladores del espíritu americanista, conciliador, generoso y humano de los chilenos, sin dejar de ser siempre los que llevaron la victoria al campo peruano cuando fueron sus aliados, y la derrota cuando pretendieron afrontarlos.